En el mundo del arte, una de las cuestiones más complicadas quizás y a la vez populares es escribir o hacer un tributo al padre del director, al escritor. Bueno, ¿qué pasa si tu padre es uno de los grandes pensadores del siglo XX en México? ¿Qué pasa si los postulados, los ensayos de Luis Villoro siguen tan presentes y son súper actuales? Bueno, de eso vamos a hablar porque en este libro Juan Villoro habla sobre los postulados de su padre Luis Villoro. Y lo primero, Juan, ¿cómo estás desde Ciudad de México? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en hablar contigo. Lo primero, cuando yo hablaba de obras de hijos a sus padres, la más popular quizás Big Fish de Tim Burton, está en el cine y literatura, pero en tu caso hay una cuestión que es mucho más amplio porque lo que dice tu padre es perfectamente aplicable a la sociedad que hay hoy. Para poner en contexto a la gente en su casa, él habla de la lucha de clases, finalmente de hacer las cosas por el deber y no por el poder, ese tipo de cuestiones tan humanas que pasó en el 1920, bueno, empezó cuando empezó el sistema neoliberal y hoy día es súper aplicable, sobre todo en Sudamérica dividido. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue abordar estas temáticas con los pensamientos de tu padre? Sí, tienes toda la razón. En La figura del mundo yo quería hacer un libro muy personal que inevitablemente indagara esa relación siempre misteriosa con los seres queridos. Entonces es una historia íntima de la paternidad y del tipo de padre que yo tuve, pero también y sobre todo quería dar una idea panorámica de las luchas sociales y las preocupaciones intelectuales de México y América Latina en la segunda mitad del siglo XX, porque mi padre fundó partidos políticos de izquierda, estuvo en el movimiento estudiantil del 68, contribuyó a la reforma política que permitió que hubiera un libre juego democrático, vigilado y confiable en México, y terminó sus días como asesor del movimiento zapatista. Entonces, en el libro hay un recorrido amplio por la forma en que alguien de ideas se incorpora en la transformación de la realidad, ¿no? Este predicamento que había dicho Marx: los filósofos solamente interpretan el mundo, lo que hace falta es transformarlo. Entonces, mi padre se trató de dedicar a esta transformación al parejo de los libros que escribía, y entonces abordo en La figura del mundo la manera en que las ideas se trasvasan en acciones. De los últimos ensayos de tu padre, a mí el que personalmente más me llega es cuando trata del silencio, porque es una época en este milenio de hiperconectividad, y tu padre apuesta por básicamente valorar el silencio. Acá en Chile siempre se dice, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Pasa algo, pasan las décadas, tenemos más información a la mano y parece que no estamos parando a reflexionar. Todo lo que dice este libro es súper aplicable el último siglo. Pareciera que estamos estancados, ¿o no? Bueno, estamos en una situación compleja en gran medida por las redes sociales que nos llevan a tener respuestas binarias ante todo. Damos un like para estar de acuerdo con algo o nos sumamos a un linchamiento para estar en desacuerdo, y parecería que en medio no hay nada. Y una de las cosas que se han perdido es el pensamiento complejo, la capacidad de discernir cosas que son contradictorias o que son meramente posibles. Y la literatura trata de eso. La literatura trata justamente de entender no solamente lo que sucede, sino lo que podría suceder. El silencio, como bien dices, fue uno de los temas que interesó a mi padre. Escribió un libro que se llama La significación del silencio, que justamente aborda esto, la zona en donde las ideas y las acciones son meras posibilidades. Pero ¿qué sería de nosotros sin esa zona de lo posible, de lo que todavía no se ha realizado? Y en la literatura las palabras operan por contraste con el silencio, lo mismo que ocurre en la música. Entonces ese fue uno de los grandes temas de su reflexión. Pasa, mucha gente dice, filósofos en los últimos años, se toma la teoría de McLuhan, que ahora el mensajero es el mensaje, que no haya... Ahora la gente no dice algo, simplemente quiere decir algo para ellos tener el lugar, no hay reflexión. ¿Qué opinas sobre ello? Vivimos en una época de inmediatez, en una época en donde no nos damos cuenta que las cosas tienen historia. Milan Kundera decía que habitamos el planeta de la inexperiencia.
porque no asimilamos los errores del pasado. Podríamos incluso decir que los tiempos pasados son una especialidad que solo consultan los historiadores, los periodistas, algunos escritores. No todo mundo sabe lo que ocurrió. Esto explica que lleguen ideas que ya fracasaron en el pasado y que se presentan como novedades para el futuro. Pienso, por ejemplo, en la renovación de ciertas ideas de Mussolini en Italia o el regreso de ideas de la Falange Española a España por medio del partido Vox, ideas populistas que fracasaron en América Latina y que de pronto se retoman como si la vida de los caudillos pudiera triunfar ahora en un segundo acto. Entonces, efectivamente, estamos en el planeta de la inexperiencia y no atesoramos lo que sucede. Por eso necesitamos leer, por eso es tan importante la reflexión política. Los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla, decía Santayana. Juan, te quiero llevar a otro lado. ¿Cómo es el trabajo de hacer una obra sobre tu padre? La cultura popular, al menos en los últimos 60 años, no hay figuras masculinas positivas. De hecho, en la cultura popular, un ejemplo, siempre el villano de la película es un padre. En los libros igual, toda la ficción, desde la Segunda Guerra Mundial, la figura masculina en todas las obras, en el arte, carga con algo negativo. ¿Cómo lo hiciste para afrontar y quizás no ver cosas que no te gustaban de tu padre? ¿Cómo fue el desafío? Bueno, hay padres terribles y hay parricidios que no se justifican, pero se explican. En mi caso, yo no quería escribir sobre un padre nefasto, porque no lo fue, había muchas cosas muy admirables en mi padre, pero tampoco quería hacer un relato que fuera una idolatría. Entonces, para mí era importante hacer un retrato a contraluz, con las luces, con las sombras de lo que fue mi padre, y a través de esto también hablar de la época. Por ejemplo, mi padre nació en España, entonces el libro La figura del mundo tiene que ver con el exilio y con la adquisición de una identidad que no es la tuya del origen. ¿Cómo te conviertes en alguien de otro país? Una de las revelaciones de este libro para mí, porque escribir es un proceso de autoanálisis, fue entender lo mucho que le había costado a mi padre ser mexicano. Él me lo dijo con esas palabras: no sabes el trabajo que nos ha costado estar aquí. Y esto cuando yo le solicité su acta de nacimiento para que mis hermanos pudieran tramitar el pasaporte español. Ahí yo entendí que para él ser mexicano había sido motivo de esfuerzo. Llegó a un país que le pareció injusto, desigual, corrupto, violento, y buscó algo que le interesara, una puerta que pudiera cautivarlo, y la encontró en los pueblos originarios, no solo los del pasado que habían dejado maravillosas pirámides y habían llenado nuestros museos de tesoros, sino los pueblos contemporáneos que no habían sido atendidos, cuyas cosmogonías y cuyas lenguas estaban en peligro. Entonces se dedicó a estudiar este México profundo, este México soterrado, y la vida le dio la oportunidad de entrar en contacto directo con estas comunidades después del levantamiento zapatista. Entonces es una historia también de las convulsiones sociales, de la forma en que hemos entendido nuestro propio país, de la manera en que se asume una identidad que como punto de partida no era la tuya. Juan, para ir finalizando, tú escribiste sobre fútbol, eres del Necaxa. Te quiero preguntar por una realidad que pasa en todo Sudamérica. El tema de las casas de apuesta. No sé cómo es en México. En el Real Madrid fue el primer equipo que tuvo un auspiciador de casas de apuesta, bwin, en 2007. Bueno, estas semanas Bolivia se terminó su campeonato por amaino de partidos por casas de apuesta, y Chile está en lo mismo. Hay un gran problema. ¿Qué pasa en México con el asunto de las casas de apuesta, el fútbol, el arreglo de partidos? ¿Cuál es tu visión como escritor y por amante del fútbol? Bueno, la comercialización del fútbol ha sido terrible. En México, por ejemplo, se decretó con el pretexto de la pandemia que no hubiera descenso a segunda división. Esta fue una estafa que hicieron los clubes fuertes para poder permanecer durante 5 años, que es lo que dura el acuerdo, en el primer circuito. Todo esto por razones económicas. Lo que determina a los equipos son los partidos de las transmisiones de televisión. En México incluso estas
transmisiones se interrumpen. Las apuestas forman parte de esto. Hay una especulación que obviamente ha llevado en muchos casos a sospechar de ciertos resultados y en todos los países ha pasado eso. En Italia, la vieja señora del calcio, el Juventus, descendió forzosamente a segunda división por haber comprado árbitros. Entonces, en un mundo hipercomercializado donde el jugador de un equipo puede valer más que el resto de los jugadores que están en la cancha, pues es inevitable que se acuda a este tipo de triquiñuelas y de especulaciones. Mientras no hagamos un saneo en las finanzas del fútbol, mientras no haya auditorías, esto no va a cambiar. Si la FIFA, que es el máximo órgano en el mundo del fútbol, fue repartidora de sobornos, como se demostró en el FIFA Gate, que le costó el puesto a Sepp Blatter, pues ¿qué se puede esperar de los federativos o qué se puede esperar de los clubes o de los distintos países, ¿no? La comercialización es el gran problema del fútbol. Por eso yo digo, los problemas no están en la cancha, no hay que ver a los jugadores, están en los palcos de los directivos. Es súper complicado cuando es uno de los 10 negocios más lucrativos del mundo. Bueno, Juan Villoro, aquí tengo La figura del mundo, el libro donde se tratan temas interesantes, actuales, es muy rápido. Desde Ciudad de México te quiero agradecer esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti y un abrazo hasta Chile. Muchas gracias. Bueno, ahí está. La figura del mundo, Juan Villoro. El libro usted búsquelo y bueno, si le gusta lo que hablaba, Rudy Cursi, película de fútbol mexicano que está en varios streaming, muy recomendable para hablar de esta sociedad chilena y el fútbol, si no el libro. Y si quiere informarse, bueno, siga acá, en las pantallas de CNN Chile.